Pobreza, desesperación, violencia, caos. En una Italia sin rumbo, sumida en revueltas de campesinos y obreros que claman por la revolución comunista, la violencia es la única ley. En una Italia que, a pesar de formar parte de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, vio sus aspiraciones territoriales y económicas frustradas, la victoria mutilada dejó un sabor amargo, avivando el resentimiento y la sensación de traición. En una Italia donde la violencia era la moneda de cambio más común, donde la voluntad se imponía a base de golpes, disparos y asesinatos. En una Italia reunificada hacía varias décadas, el Risorgimento, el resurgimiento de la gloria pasada de Roma, parece una promesa incumplida. La nación que un día dominó el mundo bajo el estandarte del Imperio Romano, se ve ahora pequeña y fragmentada. En esa Italia, lo que comenzó como un joven socialista renegado, Benito Mussolini terminó convirtiéndose en el líder de un movimiento que cambiaría la historia del siglo XX. A través del populismo, un carisma casi mítico y una relación indivisible con el uso desmedido de la fuerza, convenció a miles de compatriotas de que solo él podía restaurar el orden, proteger a las clases más bajas y frenar la marea roja soviética con un movimiento político igual de violento y revolucionario: el fascismo. El 29 de julio de 1883, en la humilde aldea de Dobbia di Predapio, en la región de Emilia-Romagna, nació Benito Amilcare Andrea Mussolini. Andrea, como Andrea Costa, fundador del Partido Socialista Revolucionario de Romagna. Amilcare, como Amilcare Cipriani. Patriota, aventurero, socialista y ferviente anarquista. Benito, como Benito Juárez. Revolucionario también, y primer indígena que ocupó la presidencia de México. Su madre, Rosa Maltoni, era una maestra devota y católica, disciplinada y amante del conocimiento. Creía que la educación era el mejor camino para salir de la miseria y mejorar la sociedad. Por el contrario, su padre, Alessandro Mussolini, era un herrero y un ferviente socialista, anticlerical y revolucionario. No creía en Dios y despreciaba tanto el catolicismo como la autoridad, y veía la lucha política como una batalla constante. Sus ideas estaban impregnadas del marxismo, anarquismo y nacionalismo. Benito creció entre estos dos mundos opuestos, la fe y la educación de su madre y la rabia y rebeldía de su padre, de quien aprendió que era mejor pisar que ser pisado, algo que no dudó en emplear si era necesario a lo largo de toda su vida. Alessandro creía que el gobierno debía controlar el modo de producción, las condiciones de trabajo para mejorarse y el apoyo de la creación de una sociedad dirigida por la clase obrera. Alessandro educó a su hijo con personajes revolucionarios como Karl Marx, anarquistas como Carlo Cafeiro y Mikhail Bakunin, el autoritarismo militar de Garibaldi y el nacionalismo de Mazzini. Aunque decidió estudiar magisterio siguiendo los pasos de su madre, la influencia de su padre fue determinante en la formación de su carácter. Desde joven, Mussolini se destacó por su actitud desafiante, su descaro y un espíritu irreverente. Su visión del mundo estaba marcada por la exaltación del coraje y la fortaleza, junto con una firme creencia en la supervivencia del más fuerte, tanto a nivel personal como social. Estas ideas, heredadas de su padre, se convirtieron en pilares fundamentales de su pensamiento y terminarían influyendo en el desarrollo del fascismo. Desde muy joven se ganó una reputación de niño problemático, con frecuentes enfrentamientos con compañeros y maestros. Fue expulsado de la escuela por herir a otro alumno con una navaja en una pelea. Cuando continuó sus estudios en Forlimpopoli, su carácter conflictivo le costó ser relegado a alumno externo, aislado del resto. Influenciado por su padre, se unió al PSI, Partido Socialista Italiano, cuando contaba con 17 años. Con los estudios terminados, se trasladó a Lausana, donde se inscribió en el sindicato de albañiles y obreros. Luego fue nombrado secretario y publicó su primer artículo en el periódico L'Avvenire del Lavoratore, El porvenir del trabajador. Al cumplir la edad necesaria para entrar al servicio militar obligatorio, Benito huyó a Suiza, moviéndose entre ciudades y trabajando de forma temporal, pero su activismo le trajo problemas con las autoridades, que le llevaron a ser encarcelado y expulsado 2 veces del país.
primero en 1903 por agitador socialista y al año siguiente por falsificar su permiso de permanencia. Durante estos 2 años conoció a muchos socialistas y anarquistas que le ayudaron, entre ellos miembros del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso de Lenin, que se escindiría en las facciones de bolcheviques y mencheviques. Colaboró con periodistas en diarios locales de corte socialista y estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de Lausana. Por esta época se alineó con el ala revolucionaria del PSI y mostró su mayor cercanía ideológica con el sindicalismo revolucionario, una corriente de izquierda radical que aspiraba a instaurar la dictadura del proletariado. Suiza supuso un fenomenal adiestramiento revolucionario, tanto desde el campo teórico a base de variopintas lecturas y apasionadas conversaciones políticas, como desde el práctico, ya que significó la primera puesta en escena de aquel prometedor jovenzuelo predicando la insurrección obrera y realizando labores de agitación política. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. En noviembre, Víctor Manuel III, rey de Italia, para honrar el nacimiento de su heredero, proclamó una amnistía para todos los hombres que habían evadido el servicio militar obligatorio. Gracias a esto, Benito regresó a su patria y se alistó al ejército, siendo asignado al 10º Regimiento de Bersaglieri en Verona, donde destacó como un soldado disciplinado y cumplidor. Al año siguiente murió su madre a causa de una meningitis. A pesar de tener a su padre como referencia, Benito estaba muy unido a su madre, y cuando estableció su régimen, Rosa fue elevada a los más altos honores, haciendo que representara el ideal de mujer italiana. En 1930 se celebró una ceremonia en su honor, para honrarla como una gran educadora y madre gloriosa. Además, su tumba en Predapio era visitada como última etapa de un itinerario oficial programado por el régimen para exaltar su figura y la de Mussolini. Al finalizar su servicio militar, recibió una carta de recomendación de sus superiores, elogiando su conducta. Intentó ejercer como profesor de francés, italiano, historia y geografía, pero su temperamento y su pasión política lo alejaban de la enseñanza. Se involucró en huelgas agrícolas y manifestaciones socialistas en su tierra natal, lo que le costó varias detenciones. En 1909 se trasladó a Trento, entonces bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Su retórica incendiaria contra el régimen austrohúngaro lo llevó a la cárcel, y poco después a su expulsión de la ciudad. Ese mismo año publicó su primera novela, Claudia Particella, la amante del cardinal Amaduzzo, una feroz sátira anticlerical. También inició su relación con Rachele Guidi, quien se convertiría en su esposa. En 1911 se opone con vehemencia a la guerra de Libia, organizando junto a sus compañeros de partido una batalla campal en Forli. Sin embargo, sus razones no coinciden del todo con las del PSI. Más que denunciar la guerra imperialista, critica la humillación nacional. Fue condenado a 1 año de cárcel, pero su fama dentro del socialismo creció. Mussolini destaca como un hombre muy vehemente. Imprime una fuerte dosis de pasión en todo lo que lleva a cabo, a veces rozando lo histriónico, y eso gusta mucho dentro del partido. Los dirigentes creen haber descubierto en él a un auténtico diamante en bruto, un hombre carismático, directo, brutal incluso, pero sobre todo cercano, un militante entregado, capaz de conectar con el pueblo de una manera efectiva y natural. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Al salir de prisión se convirtió en editor de Avanti, el órgano oficial y más importante del Partido Socialista Italiano, desde donde promovió huelgas y revueltas obreras. En esta época aún se consideraba un socialista ortodoxo, aunque empieza a mostrar una dicotomía entre lo nacional y lo social, que lo acerca al sindicalismo revolucionario. Se declara internacionalista, pero sueña con una Italia fuerte y solidaria. La influencia del joven socialista crece tanto en las bases como en la dirección del partido, lo que le permite acceder al comité ejecutivo, consolidándose como el líder de facto de la corriente más radical del socialismo, y en el tercer hombre más importante dentro del PSI. El ala más radical del Partido Socialista se había extendido, acusándolo de moderado, y resurgió como un nuevo partido, Unión Sindical Italiana, USI. Su objetivo era claro: ampliar su influencia entre las masas trabajadoras y convertirse en la base de un futuro gobierno obrero que eliminaría por completo los partidos políticos, incluido el socialista. Sin embargo, el USI nunca logró adquirir una presencia decisiva en la sociedad italiana. Aunque Mussolini compartía gran parte del ideario de la USI, se mantuvo dentro del Partido Socialista para liderar la corriente radical, la cual consiguió que se impusiera sobre la reformista dentro del PSI.
un hecho que incluso Lenin destacó. No en vano Lenin estaba convencido de que la revolución solamente llegaría a buen término si la llevaba a cabo un pequeño grupo de revolucionarios profesionales, una teoría ciertamente elitista que Mussolini compartía y que Lenin impuso, no sin problemas, dentro del bolchevismo. En este sentido, ninguno de los dos confiaba en las masas, a las que consideraban muy maleables y tan fáciles de dirigir hacia la revolución como hacia la reacción. Además, Mussolini, como Lenin, manifestaba un ardiente deseo de confrontación violenta contra el sistema burgués, en clara contraposición a un socialismo reformista que despreciaba, algo que Lenin no podía sino aplaudir ya que era, precisamente, lo que estaba haciendo dentro de su partido, aislando a la facción menchevique para marcar con sus agresivas teorías de lucha al otro sector. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Mussolini no fue un simple político, fue un personaje que él mismo interpretaba cada día ante el pueblo italiano, un símbolo, una construcción teatral de sí mismo. Se vestía como emperador moderno, hablaba como un general en campaña, posaba como un dios del pueblo. Aparecía montado a caballo, en tractor o blandiendo espadas romanas, según exigiera la escena. Le obsesionaba la imagen, el gesto, el efecto. No hablaba, declamaba, no gobernaba, representaba. Cada aparición pública era una puesta en escena cuidadosamente coreografiada, donde él siempre ocupaba el centro del escenario. Su forma de actuar no tenía nada de casual, usaba el cuerpo, la mirada, el silencio. Sabía cómo posar, cómo avanzar, cómo callar, y sobre todo sabía cuándo gritar. No hablaba, rugía, no convencía, imponía. Controlaba su perfil público como un actor controla su luz. Elegía cada pose con intención, en los balcones con el mentón alzado, el entrecejo fruncido, el cuerpo firme y los brazos en cruz. Se transformaba en símbolo. Su rostro inundaba carteles, periódicos, libros escolares. Su voz, amplificada por la radio, llegaba a todos los rincones del país. El duce no era un gobernante, no era simplemente el duce. Era una presencia constante, era Italia encarnada, una sombra que acompañaba al ciudadano desde la infancia. Manejaba la propaganda con instinto casi animal, era mostrado como un ser casi divino, infalible, fuerte, viril. Pero ese personaje se alimentaba del miedo. Mussolini glorificó la violencia desde sus inicios, cuando sus escuadristas, los camisas negras, recorrían las calles apaleando socialistas, quemando imprentas y forzando a beber aceite de ricino a los opositores. Para él, la violencia no era un mal necesario, era un lenguaje político legítimo, una herramienta de limpieza, de orden, de regeneración nacional. Y no se molestaba en ocultarlo, al contrario, lo celebraba. Decía que los fascistas eran, como santos armados, soldados de una nueva civilización. Justificaba los golpes, las purgas, los asesinatos, como expresiones naturales de una voluntad superior. El Estado, según su visión, debía ser total, indiscutido, temido. Y la violencia era su columna vertebral. Y esa teatralidad funcionó. No solo le sirvió para conquistar la adhesión de millones de italianos, sino que incluso sus enemigos terminaron copiándole. Porque Mussolini entendió antes que nadie el valor político de la escenificación. Mussolini nunca fue un político al uso. Sus formas y hábitos campechanos hicieron de él un líder que supo atraerse las simpatías de un importante sector del pueblo italiano. Íñigo Bolinaga, breve historia del fascismo. Pero el carisma tenía una doble cara. Tras la fachada de líder cercano y hombre del pueblo, se escondía un narcisismo voraz. Mussolini necesitaba ser amado, temido y aplaudido en la misma proporción. Su mayor temor no era la oposición, sino el silencio. No soportaba la irrelevancia. Por eso lo ocupaba todo. Los periódicos, las radios, las escuelas, los símbolos. El fascismo no era solo su régimen, era su reflejo multiplicado en millones de ojos. Él era el Estado, la ley, el ejército, la historia. Todo pasaba por su figura, por su gesto, por su aprobación. Quien le desafiaba se convertía en enemigo de la nación. Se veía a sí mismo como un elegido de la historia. El hombre destinado a resucitar a Roma, a corregir los errores del parlamentarismo, a crear un nuevo orden. Por eso no toleraba la crítica. Quien lo cuestionaba era tachado de traidor, quien lo corregía era eliminado. Mussolini no delegaba, lo acaparaba todo, el poder, la palabra, la gloria. Pero detrás del acero había fragilidad, y detrás de la épica una necesidad constante de reafirmarse. Por eso lo acaparaba todo, por eso exigía devoción absoluta.
Y por eso su caída no sería política, sino personal, trágica, teatral. Por eso gobernaba no solo con decretos, sino con silencio forzado, miedo impuesto y una estructura propagandística que debía recordarle al país, y a sí mismo, que era indispensable. Pero ningún líder lo es, y menos sobrevive a su propio mito. Mussolini tenía muchas máscaras, pero detrás de todas ellas, lo que asomaba era una sombra más profunda. No solo era un dictador de poses grandilocuentes, sino un hombre capaz de convertir el poder en culto, y el culto en represión sistemática. Su rostro, omnipresente en cada rincón de Italia, no solo pretendía inspirar, sino vigilar. Su silencio era intimidación. Su presencia constante era un recordatorio de que nada escapaba a su control. Porque mientras se mostraba como salvador, Mussolini se convirtió en carcelero de su propio pueblo. Su régimen persiguió a opositores con precisión quirúrgica, censuró periódicos, clausuró partidos, manipuló la educación desde la infancia. No quería ciudadanos, quería creyentes. La libertad no era un derecho, sino una amenaza. Y donde no llegaba la propaganda, llegaba la policía secreta, la obra, con listas, escuchas y detenciones sin juicio. La represión no fue un error ni un exceso, fue el pilar invisible del fascismo italiano. Mussolini no buscaba solamente unidad, quería unanimidad. Cualquier disidencia era descrita como decadencia, cualquier diferencia como peligro. Se construyó como un dios moderno, pero actuó como un censor despiadado. El racismo del régimen, los pactos con Hitler, las leyes antisemitas de 1938 no fueron deslices ni imposiciones externas, fueron decisiones frías, calculadas, muestra de su deriva totalitaria sin freno. En esa Italia dirigida desde los balcones, el miedo no era una consecuencia, era el lenguaje del Estado. Mussolini no gobernaba solo con símbolos, sino con prisiones, con campos de internamiento, con ejecuciones selectivas. Era un actor, sí, pero también era el autor del guión más sombrío del siglo italiano. Y cuando cayó, no fue solo por la guerra, fue porque su teatro se había convertido en una celda. Porque incluso el espectáculo más impactante no puede sostenerse si ya nadie aplaude. Para comprender cómo el Reino de Italia, que había nacido pocas décadas atrás, se había convertido en un polvorín que favoreció el surgimiento de movimientos populistas y el ascenso de Mussolini, es preciso que nos adentremos en el contexto histórico y geopolítico de la época, para desvelar la verdad que se oculta tras la persona y la leyenda. Tras varias guerras, en el año 1861 se formó el Reino de Italia, compuesto por los múltiples estados que había diseminados por toda la península, en un afán de revivir la gloria del antiguo Imperio Romano, creando para ello un nuevo nacionalismo que se reflejaba en su pasado. Los últimos en anexionarse fueron los estados pontificios, haciendo finalmente de Roma la capital del nuevo país. Poco después de la unión de Italia, estallaron los primeros conflictos internos entre el sur, más pobre y de corte republicano, y el norte, más próspero, monárquico y artífice de la formación del Reino de Italia bajo Víctor Manuel II. Aunque el norte era económicamente más desarrollado, la riqueza estaba concentrada en pocos terratenientes y burgueses, lo que generaba una profunda desigualdad. Las condiciones económicas en la Italia unificada eran precarias. Apenas había industria ni infraestructuras de transporte. La pobreza era extrema, especialmente en el sur, y el analfabetismo estaba muy extendido. Además, solo una pequeña élite de italianos ricos tenía derecho a voto, ya que este se basaba en la ley electoral que limitaba el sufragio apenas al 2% de la población. Para la época de su fundación, el Reino de Italia se configuraba como una de las mayores naciones de Europa en términos de población y superficie. Sin embargo, no podía considerarse una gran potencia debido a su debilidad económica y política. Las diferencias económicas, sociales y culturales heredadas del pasado obstaculizaban la construcción de un Estado unitario. Mientras algunas zonas se modernizaban rápidamente, sobre todo las grandes ciudades y la antigua capital, Turín, amplias regiones agrícolas y rurales permanecían en un estado arcaico. La desconfianza de las masas populares hacia el nuevo reino se tradujo en disturbios y revueltas, en especial en el sur, donde entre 1861 y 1865 se desarrolló un conflicto armado, que fue reprimido de manera violenta por el gobierno italiano.
un enfrentamiento que muchos consideran una verdadera guerra civil. Otro factor de fragilidad del reino fue la hostilidad de la Iglesia Católica hacia este nuevo país, que se agravó con la disolución de los estados pontificios y la toma de Roma en 1870, dando origen a la cuestión romana. Durante los siguientes 60 años, los papas se declararon prisioneros en el Vaticano y prohibieron a los católicos votar en las elecciones italianas. La situación solo se resolvió en 1929, con los pactos de Letrán, cuando Mussolini reconoció la independencia política del Vaticano. Para hacer frente a estas dificultades se formó la derecha histórica, agrupación política compuesta por la burguesía liberal moderada. Sus exponentes eran grandes propietarios y empresarios que gobernaron con dureza, imponiendo un Estado centralizado, eliminando la autonomía local y estableciendo impuestos sobre bienes de consumo básicos como la harina, lo que afectaba especialmente a las clases bajas. La crisis económica europea de 1873 agravó la miseria de los trabajadores y provocó las primeras huelgas agrícolas. Como respuesta, el apoyo al gobierno se redujo, y tras algo más de una década de gobierno, fue reemplazada por la izquierda histórica. El nuevo gobierno adoptó políticas proteccionistas, limitando importaciones y fomentando la industria nacional imponiendo aranceles a los productos extranjeros. Gracias a esto nacieron grandes empresas, las infraestructuras mejoraron y la producción industrial aumentó. La política exterior italiana buscó consolidar su posición internacional mediante la expansión colonial. En 1882, la compañía Rubatino adquirió la bahía de Assab, iniciando la aventura colonial en África Oriental. Bajo el reinado de Humberto I, hijo y sucesor de Víctor Manuel II, Italia formó un imperio colonial en Eritrea y Somalia. Sin embargo, su intento de conquistar Etiopía fracasó en la Primera Guerra Italo-Etíope. A finales del siglo XIX, las tensiones sociales aumentaron, culminando con la masacre de Milán, cuando una protesta por pan y trabajo fue reprimida violentamente. 2 años después, el anarquista Gaetano Bresci asesinó al rey Humberto I. Su hijo, Víctor Manuel III, lo sucedió y continuó la política expansionista. En 1911, Italia libró la guerra italo-turca, anexionándose Libia y el archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia, a pesar de ser miembro de la Triple Alianza junto a Austria, Hungría y Alemania, decidió no declarar la guerra en agosto de 1914 a la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Consideró que la alianza tenía un carácter defensivo y que la agresión austrohúngara a Serbia no la obligaba a intervenir. El Partido Socialista Italiano se posicionó a favor de la neutralidad, tal y como habían pactado todos los partidos obreros del mundo en la Segunda Internacional. Aquí no hay franceses ni alemanes, sino obreros explotados. No vayas a la guerra. Paz entre pueblos y guerra entre clases. Cosa que solo cumplieron los partidos rusos e italianos. Los de las otras potencias que participaban en la Primera Guerra Mundial apoyaron el esfuerzo militar de sus naciones. En un inicio, Mussolini apoyó la postura de su partido, pero pronto cambió de opinión. Guiado por figuras nacionalistas como el excéntrico poeta Gabriele D'Annunzio, al cual conoceremos en mayor profundidad más adelante, Mussolini exigía al gobierno tomar parte de la guerra que se estaba librando. Italia debía romper su alianza con las potencias centrales y unirse a la Entente, los aliados, para anexionar las ciudades y territorios donde habían italianos. En octubre publicó un artículo titulado "De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operativa", en el que defendía la intervención de Italia en el conflicto. Las tensiones entre él y la cúpula del partido escalaron hasta el punto que dimitió de su puesto como director en Avanti, a lo que el PSI respondió expulsándolo del partido. Los partidarios de la guerra, entre ellos varios intelectuales italianos y los sectores más nacionalistas, ofrecieron su apoyo a Mussolini. El Partido Socialista te expulsa, Italia te acoge. Su intención, junto con las presiones en los sectores más beligerantes como Gabriele D'Annunzio, que lanzó un acalorado discurso en Quarto, cerca de Génova, llevaron al ejecutivo italiano a firmar en secreto el Tratado de Londres en 1915. En él, Italia se comprometía a entrar en el conflicto a cambio de diversas compensaciones territoriales, que incluían las regiones irredentes del norte bajo el gobierno de Austria-Hungría, así como concesiones en Asia Menor, África y Albania. Para satisfacción de los nacionalistas,
Italia se preparaba para la guerra, aunque su ejército y su población no estaban realmente preparados para afrontar semejante desafío. Decidido a demostrar su compromiso, Mussolini se alistó en el ejército y fue enviado al frente. Se unió al ejército italiano como sargento de infantería y fue enviado a combatir contra Austria-Hungría en la región del Carso y el río Isonzo, un frente montañoso y extremadamente difícil. Ascendió a cabo por méritos de guerra y participó en duros combates. En su informe militar señala: actividad ejemplar, batallador, serenidad de mente, no toma en cuenta los desalientos, celoso, regular en el cumplimiento del deber, primero en cualquier empresa que requiera trabajo y arrojo. Durante un ejercicio militar, fue herido por la explosión de un mortero y dado de baja. Durante su recuperación, escribió Trincherocrazia, un manifiesto en el que argumentaba que los veteranos de guerra debían gobernar Italia. La guerra resultó complicada para Italia, con repetidos fracasos en las batallas del río Isonzo, donde murieron más de 300.000 hombres, y una desastrosa derrota en Caporetto, en 1917. Sin embargo, en 1918, la victoria de Vittorio Veneto permitió a Italia obtener los territorios de Trentino, Tirol del Sur, Trieste y la península de Istria. Pese a estar entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Italia no recibió todos los territorios prometidos y se sentía traicionada por los acuerdos de paz. El poeta Gabriele D'Annunzio acuñó el término de la vittoria mutilata, la victoria mutilada. Por la arrogancia de los aliados en su trato con ella y la insatisfacción por los escasos beneficios obtenidos por la guerra. Este clima de frustración, con continuas huelgas y disturbios y las promesas incumplidas de Reino Unido y Francia, fue aprovechado por Benito Mussolini, quien, al regresar a la vida política, radicalizó su discurso, que se ganó en especial el apoyo de la pequeña burguesía rural. Atacaba tanto a la izquierda como a la derecha, denunciando la ineficacia del gobierno y el peligro del comunismo. La Italia de la posguerra estaba sumida en el caos. Huelgas, desempleo y temor a una revolución bolchevique. En este contexto, Mussolini presentó una solución, un movimiento que combinaría el nacionalismo con la disciplina militar y el control estatal de la economía. En este punto es donde reaparece la Unión Sindical Italiana, la USI, el partido formado a partir del ala más radical del Partido Socialista, que, recordemos, su objetivo era convertirse en la base de un futuro gobierno obrero, que eliminaría por completo los partidos políticos. A causa de la guerra, la USI sufrió una nueva escisión, esta vez de los nacionalistas que apoyaban la intervención en el conflicto mundial. Este nuevo partido mantuvo su actividad hasta que en 1917, tras su anticipado regreso del frente, Benito Mussolini emergió como su líder natural. Esta nueva organización política se refundó como los Fasci d'Azione Rivoluzionaria, el Fascio de Acción Revolucionaria. Este partido se constituyó como un frente unido que pretendía aglutinar a toda la izquierda intervencionista del PSI, en oposición tanto a los reformistas como a la línea leninista, que rechazaba la participación de sus respectivos países en la Gran Guerra. Entre ellos se encontraban también antiguos miembros de la Unión Italiana del Trabajo, así como exsocialistas que habían roto con el partido para seguir a Mussolini. Consciente de la importancia de contar con un medio de difusión propio para consolidar y expandir su mensaje, Mussolini fundó y asumió la dirección del periódico Il Popolo d'Italia, financiado por empresarios italianos, y según documentos desclasificados, también por el gobierno británico. Este nuevo periódico se convirtió en el principal órgano de expresión de los intervencionistas y de los nacionalistas de izquierda, unidos por un fervor nacionalista y un impulso revolucionario. Desde sus páginas, Mussolini promovió una ideología híbrida que combinaba elementos de socialismo, nacionalismo y militarismo, sentando así las bases de lo que más tarde cristalizaría en el fascismo.